si queréis, damos comienzo. Voy a presentaros. Creo que lo más razonable es que tengáis una primera intervención. Pues no sé, yo creo que puede estar bien 8 o 10 minutos, lo que consideréis. Que dejemos el chat para hacer preguntas exclusivamente y que luego podamos recurrir a ellas si alguno de los asistentes o alguna de las asistentes quieren participar y dejar también para participar directamente con micrófono y cámara si alguien quiere pues al final o en una segunda ronda, que se suscite luego un poco de debate también entre vosotros, entre todos nosotros. Por tanto, si queréis, damos comienzo a la sesión. Bien. De acuerdo. Sí. Bueno, pues continuamos con la escuela doctoral de otoño de este año y iniciamos la mesa redonda bajo el tema. El tema es el tema de la tesis doctoral antes, durante y después de la tesis. Para iniciar esta mesa redonda, bueno, yo he recordado a todos los que hemos hecho una tesis doctoral, en algún momento hemos hojeado el libro de Humberto Eco de cómo se hace una tesis y dice Eco que la primera tentación de un doctorando es hacer una tesis inmensa, lo que él llama la tesis panorámica. Dice, luego ya a partir de ahí, una vez que se reúne con el director de la tesis, empieza a ajustar el trabajo de la tesis a la capacidad, a la investigación, a las fuentes, a la realidad. Para hablar de esta realidad del proyecto de la tesis y su ejecución, se encuentran con nosotros, en teoría 4 personas, aunque de momento solo tenemos a 3. Voy a presentaros a Antonio Castro, el profesor de la Universidad de Málaga. Antonio Castro, bueno, es doctor en comunicación, lógicamente, es experto en industrias culturales, tiene una amplia bibliografía sobre temas de industrias culturales y, de hecho, su tesis versó sobre las industrias culturales creativas y su índice de potencialidad en las ciudades de Sevilla, Málaga y Córdoba. Bienvenido, Antonio. Os presento a todos rápidamente. También está Alberto Hermida, profesor también contratado doctor en la Universidad de Sevilla, es experto en narrativa transmedia, en cine, en nuevas narrativas. Su tesis versó sobre el collage y el lenguaje audiovisual. Bienvenido, Alberto. Buenas, muchas gracias. Y presente entre nosotros está también David Selva, que es profesor en la Universidad de Cádiz y con una tesis, hizo una tesis sobre el videoclip como herramienta de comunicación comercial y tiene numerosas publicaciones sobre videoclip, sobre comunicación institucional. Es antiguo egresado de la Universidad de Sevilla. Bienvenido, David, encantado de volver a verte. Igualmente. Mira, y se acaba de conectar Iván Sánchez. Creo que Iván es de la mesa redonda de hoy el que ha leído la tesis más recientemente. Creo que todavía, sin duda, va a poder dar un punto de vista así de nervios del día de la lectura, porque realmente además tiene el honor de haber leído la tesis en periodo de pandemia, tesis online. Es también experto con una tesis en narrativa transmedia y ha escrito numerosos artículos sobre ese tema. Bueno, a todos, bienvenidos y si queréis, pues iniciamos el turno tal como viene en el programa y el primero en intervenir sería Antonio Castro. Cuando tú quieras, pues bueno, puedes
vamos a intentar acotarlo al tema de la mesa. La tesis doctoral antes, durante y después. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Pues yo voy a contar un poco mi experiencia. Para poneros en contexto, yo soy profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de Málaga desde 2007. He sido profesor, la figura profesor asociado, que para los compañeros latinoamericanos es una figura de un profesional que imparte clases en arte de docencia. Y en 2015 pues ya me decidí a presentar, a defender la tesis. Unos años antes tuve que empezar, un par de años antes. Y luego pues posteriormente aquí en España pues tenemos los procesos de acreditación. 2016 me pude acreditar como ayudante doctor, 2017 como contratado doctor. Y este año, en 2020, a principios de año, pues he obtenido una plaza de profesor contratado doctor, que es una plaza permanente, ¿no? Entonces, ese es un poco mi itinerario como docente. Como investigador, y ciñéndome al tema de esta mesa redonda, pues en el antes, ¿qué se puede decir del antes? Pues que hay que tomar una buena decisión sobre el tema. Porque esto es como elegir la ciudad donde vas a vivir. Determina toda tu trayectoria. Es algo bastante importante. Como posibles consejos, pues obviamente no ha pasado todo. Hemos intentado abarcar mucho, pero luego con la ayuda de nuestro director, pues hemos ido acotando y cerrando el campo para poder especializarnos en algo concreto. Lo que sí que creo que es importante es que ese campo concreto en el que nosotros vamos a especializarnos a través de la tesis pueda ser ampliable. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenga margen de crecimiento a los lados, por decirlo de una manera así gráfica. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros defendamos la tesis, luego vamos a tener que desarrollar nuestra carrera investigadora. Y lo coherente es que tengamos una línea. Esto tiene dos motivos prácticos. El primero es que, obviamente, si te ciñes, te centras en una línea de investigación, vas a poder tener un currículum más coherente, más homogéneo, y eso se valora más a la hora de, por ejemplo, a plazas de investigador o de docente. Y también, obviamente, por lógica, si abres 3 líneas de investigación, pues vas a ser menos experto que si lo haces en una, ¿no? Es cuestión de especialización. Por lo tanto, es tener una visión de me centro en esto, pero que luego pueda crecer de forma coherente. Por poner el ejemplo de mi tesis, yo, bueno, en un principio pensé industrias culturales y creativas. Son tan amplios que fui cerrando el tema de evaluación, la evaluación de esas industrias, como las herramientas de evaluación, y finalmente me dediqué a plantear un índice de los muchos que hay, pues intenté mejorar, hacer una propuesta, una aportación de un nuevo índice para evaluar esas industrias culturales y creativas, y fui un poco más allá, que ahí es donde yo me pillé un poco los dedos, porque fue un trabajo inmenso. Lo apliqué, ese índice no se quedó en una mera propuesta, sino que lo apliqué a 3 ciudades andaluzas, en este caso, Málaga, Sevilla y Córdoba, y de ahí pues pude sacar unas conclusiones. Entonces, dentro de lo que cabe, pues intenté afinar lo máximo posible, y yo creo que a pesar de los infinitos fallos o posibles mejoras que tiene la tesis, pues quedó una cosa que yo estoy satisfecho, ¿no? El tema durante los que estáis ya metidos en faena, pues sabréis que pues la cintura que hay que tener, porque mientras investigas, descubres, y como descubres tienes que reorientar y reenfocar un poco tu tema. Es lógico que la primera idea inicial, cuando escribimos la primera línea, va modificando y va cambiando con el tiempo a medida que investigamos, y el resultado final pues no es el que habíamos pensado. En el después es donde yo quiero poner un poquito más el foco, porque no sé si llevo ya como 5 minutos, voy a intentar ser breve.
es donde yo creo que tenemos que establecer una estrategia pensando en cuál es nuestro objetivo como investigador o como docente. Aquí en España, la mayoría, pues, como está el sistema universitario español, el objetivo principal es entrar en la carrera académica. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser clara, profundizar y fortalecer tu línea de investigación. ¿Qué te lo impide? Pues si tu tema es demasiado específico, va a tener ciertos problemas porque hay revistas que a lo mejor no hacen mucho eco o no hay demasiada literatura sobre ese tema, entonces va a ser más difícil publicar. Algo totalmente necesario para fortalecer tu currículum. Luego también está el tema que es muy práctico, la tesis la hacemos nosotros, obviamente. Pero luego el trabajo habitual es que colabores con otros investigadores para realizar investigaciones. Entonces, si tu tema es muy, muy específico y no puede ampliarse, pues obviamente vas a contar con menos investigadores con los que colaborar. Yo personalmente lo que hice, pues de las industrias culturales y creativas, de la parte de evaluación, pues llega un momento en que se puede bueno, agotar, ¿no? Pero se puede limitar un poco las temáticas de investigación y me centré por irme al ámbito digital. Esto, la evaluación de las industrias creativas en Internet, pues esto es un campo abierto, hay mucho trabajo. Entonces, esa ha sido un poco mi estrategia personal. A pesar de ello, sí que he abierto otra línea de investigación. Yo, por ejemplo, con innovación educativa, pues al final he acabado trabajando, publicando y tengo como una doble línea, una de innovación educativa y la línea principal es la de industrias creativas. Y poco más. Esto es un poco mi experiencia, pero no haberme excedido en tiempo. No, muy bien. Es que preguntéis y que estoy a vuestra disposición. Perfectamente a los 10 minutos. Como dijimos, si alguien tiene alguna pregunta concreta, que la meta en el chat y luego abriremos un turno físico online. Bueno, por seguir el programa, realmente te toca a ti, Iván. Iván, ¿qué nos puedes aportar? Tú que lo tienes tan fresco, la lectura de la tesis y la realización. No te oímos. En la prueba, hola. Ahora. Muchísimas gracias. Decía que efectivamente defendí la tesis en mayo, en plena pandemia, porque tuvimos que recurrir al recurso del online, ¿no? Para tener como esa experiencia de la defensa, que también es muy importante, lo digo para la gente que nos está escuchando, que es como un hito de paso, ¿no? Prácticamente, que para el doctorando es como el fin de esa batalla contra uno mismo y también, vamos a decir, no contra, sino por su tema y por el trabajo que está desarrollando, ¿no? En mi caso fue un poco diferente y me ha encantado escuchar la intervención de Antonio porque da un poco las vías de futuro, ¿no? Yo ahora me encuentro en un presente muy presente y es muy difícil plantearse cuál va a ser la carrera a partir de hoy, ¿no? Sí os puedo hablar del antes y del durante, ¿no? El antes fue un proceso curioso. Por mi parte, yo tengo una vida profesional aparte, me dedico a la comunicación digital, y tuve un interés específico por formarme en narrativa digital y más específicamente en la parte creativa, ¿no? Y en el empoderamiento, cómo eso se podía enseñar, de hecho, a través de la praxis narrativa, de la creación en las aulas. Y a partir de ahí traté de diseñar lo que iba a ser el proyecto de investigación en los próximos 4 años, a sabiendas de que el tiempo es limitado. Yo creo que eso es una constante, que es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de abordar la tesis, ¿no? Disponemos de tiempo limitado y tenemos que ser muy pragmáticos a la hora de investigar o de acercarnos a nuestro objeto de investigación. Para mí, en ese antes, nos podemos permitir como ese lujo de dilucidar cuál es el tema de nuestro interés y por dónde queremos tirar, cuáles van a ser las líneas que vamos a progresar los primeros meses, pero sí vi con mucha claridad y junto con mi directora y mi director de tesis, había un momento en que era necesario acotar, tener mucha claridad de cuál iba a ser la estructura de todo el proyecto, tanto del marco teórico como también
esa metodología que muchas veces llegamos al proceso de investigación de la tesis sin tener una formación específica para poder desarrollar nuestros instrumentos metodológicos, como también las fases de ese proyecto, de ese desarrollo y cuándo pensábamos que íbamos a concluir. Por suerte, ese cronograma que normalmente se vuelve como, vamos a decir, muy ambicioso en un primer término, lo pudimos llevar a cabo con cierta claridad y también puedo decir que en el desarrollo de la tesis suceden cosas, obviamente, que hay un momento, como bien decía Antonio, que da la sensación de que se están abriendo demasiados caminos y que después de ese primer año es fundamental decidir cuáles van a ser pues eso, los puntos específicos que vamos a trabajar y cómo vamos a aplicar la investigación hasta llevar al final, ¿no? La sensación de pérdida, de llegar a puntos que no teníamos un interés específico en primer término, siempre va a suceder. Yo creo que ahí la constante de ceñirnos a nuestro plan y de apoyarnos también en los directores y directoras de tesis o también compañeros es fundamental, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, el plan estratégico y ese cronograma tiene que contar también con las publicaciones o con, vamos a decir, con esa perspectiva de publicaciones posibles que podemos desarrollar, ¿no? Esa familiaridad con las revistas científicas y también trabajar con, como decía Antonio, con compañeros, compañeras, colegas de profesión, también en primera instancia habitualmente con el director, directora de tesis, es fundamental. Y también le da como una vía de salida a la propia tesis, ¿no? Tenemos que entender que la tesis es un camino de inicio de nuestra carrera investigadora y por tanto nos tiene que señalar también una serie de, vamos a decir, de vectores de fuerza, de proyecciones posibles hacia dónde va a derivar nuestro trabajo en el futuro, ¿no? De lo que os puedo comentar de ese proceso del durante, por mi parte lo tenía muy claro, sabía a quién quería entrevistar, cómo iba a ser la metodología, hacia dónde iba a derivar el proyecto. Sintetizando, básicamente, mi proyecto de investigación pretende analizar plataformas que desde la comunicación han abordado la educación, lo que denominamos en la tesis el vector comeducativo, y ver de qué manera se podían implementar estrategias desde la praxis narrativa para el aprendizaje, para el empoderamiento de las y los discentes, ¿no? Analizamos 5 plataformas online, Educarte, Minecraft Education, en fin, las podéis ver todas en la tesis, después os dejo el enlace. Y también entrevistamos a profesionales del sector comunicacional, desde el Lab de Radio y Televisión Española, pasando por Arnau Gifreu, etc. Teníamos los contactos previos, fuimos directamente a la ejecución, nuestro ritmo estaba muy marcado, el tiempo era muy limitado. Lo que conseguimos al final era tener un cuerpo, tanto un cuerpo teórico establecido como una metodología que nos iba cerrando cada vez más el embudo, de tal manera que de una manera prácticamente orgánica, desde esa organización previa, nos permitía establecer unas conclusiones en relativamente poco tiempo. Y eso, cuando llegas al final, puede sufrir síntomas de agotamiento, puedes tener incluso esa sensación del síndrome del impostor, ¿no? En algunos momentos de esa carrera, ¿no? Del doctorado, llegas al final y te ves con mucha fuerza, porque digamos que has sentido que todos los pilares necesarios están bien marcados y te llevan a establecer esas conclusiones. Son fundamentales, también te están enmarcando hacia dónde vas a ir tú en el futuro y que suceden de una manera, pues eso, para mí fue relativamente sencillo y rápido y efectivo la redacción de esas conclusiones, porque todo el trabajo había estado bien realizado previamente, ¿no? El futuro. Bueno, esto se vuelve más complicado, ¿no? Ya si quieres cierro con esto. Es cierto que muchas veces los doctorandos nos obcecamos con el final de la tesis y después llega este momento de quedarnos en blanco, ¿no? Es decir, ¿qué sucederá a continuación? Yo estoy en ese proceso de tránsito, tengo muy claro cuál va a ser el cronograma de publicaciones a futuro, también porque estoy colaborando con el grupo de investigación, diversos grupos de investigación de la Universidad de Huelva, también la red Alfamet, etcétera, que enmarca un poco hacia dónde nos podemos proyectar, pero sí es cierto, y ahí me gustaría también compartir y debatir con los compañeros aquí presentes sobre qué estrategias tenemos para poder buscar esa profesionalización de nuestra carrera académica, ¿no? Porque yo ahora mismo me considero un outsider y esa es un poco
mi posición, ¿no? Y hasta aquí por la muchas gracias, Iván. Alberto, creo que me he saltado el turno antes, que realmente te tocaba a ti. Me pasa que había traspapelado los papeles. Alberto, bueno, pues ahora sí, ahora te toca a ti. Ningún problema. Se están planteando ya muchos temas, es decir, ajustar la tesis, sensación de pérdida, futuro. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Yo, mira, si te parece, voy a compartir, porque yo he preparado también una pequeña diapositiva para seguir un poco el hilo, sobre todo de la dinámica temporal, ese antes, durante y después. Y bueno, en realidad va a haber evidentemente temas comunes. ¿Me escucháis? Vale, no sé si me oís. A mí un segundito porque se me ha quedado colgado el explorador. Vale, creo que ahora arranca. Vale. Sí, se oye, Alberto. Vale, estoy compartiendo la pantalla, por eso se ha quedado en ese momento. Como decía, que veréis, se ve, ¿verdad? ¿Veis la diapositiva? Perfecto. Bien. Como decía, veréis que hay muchos de los aspectos comunes que han comentado también los compañeros. Bueno, mi tesis en cuestión, el título de mi tesis es El collage y el lenguaje audiovisual, análisis de las relaciones entre la técnica artística, sus principios estéticos y la imagen en movimiento. Me centré un poco entre las conexiones que habían estéticas desde el punto de vista de la hibridación de la imagen, aproximando al collage y su traslación de la pintura al lenguaje audiovisual. Con respecto a todo lo que rodea ese antes de la tesis, es verdad que yo contaba con ciertos intereses previos, me parece que esta es una cuestión importante. Yo me centré en un tema que en parte formaba o estaba integrado en mis gustos personales, unos gustos que además durante la carrera, también durante la licenciatura, los estuve desarrollando en algunos trabajos para algunas asignaturas. También aproveché tanto ser alumno interno como, por ejemplo, la posibilidad, en parte, mientras hago un poco mi presentación, voy a dar algunos consejitos o algunas ideas que creo que pueden ser también interesantes de contemplar por parte de los asistentes. Y es las posibilidades, por ejemplo, que la beca de colaboración, en este caso, a mí me sirvió para poder profundizar en un proyecto también relacionado de forma directa con la tesis o con la temática de la tesis. Es verdad que en mi caso, yo que soy de licenciatura del plan de 4 años, pasé de licenciatura al doctorado y, por ejemplo, ni pasé por el TFG ni por el TFM, que ahora cada vez más se establecen un poco como oportunidades precisamente para trabajar previa a la tesis, tanto las temáticas como incluso por momentos hay TFM que son o exploran el marco teórico que luego se va a trasladar directamente a la propia tesis, y creo que es una vía del antes que es interesante explorar. Creo que una de las cuestiones también muy importantes en este sentido es que haya un interés absoluto y una fascinación por el tema de la tesis y por el tipo de investigación que se está desarrollando. Sobre todo teniendo en cuenta que eso va a suponer, como os pongo, la motivación durante un proceso de trabajo que se extiende mucho en el tiempo y que es costoso. Y si el tema de la tesis no es algo que realmente te fascina o que te suscita preguntas de investigación, muchas veces en esos momentos que hay cuesta abajo y cuesta arriba durante la tesis, pues es complicado, ¿vale? En mi caso, a nivel de estudio, lo que yo tenía claro que quería trabajar sobre la hibridación de la imagen digital, pero no tenía una formulación de objeto de estudio claro. Y fue tratando de concretar cuál era exactamente ese objeto de estudio cuando di con la técnica pictórica del collage. Me di cuenta que en realidad lo que a mí me interesaba audiovisualmente era ver cómo las posibilidades de hibridación partían de la técnica propiamente pictórica y cómo se habían adaptado en cierta medida y a partir de diferentes técnicas al lenguaje audiovisual. Como os pongo yo, en ese sentido me encontré un poco entre dos aguas, entre las humanidades y las ciencias sociales, con la necesidad de explorar por parte de humanidades un poco hacer un recorrido previo sobre la técnica pictórica, sobre
autores específicos y fundamentalmente sobre cuáles eran los principios estéticos para poderlos trasladar luego y estudiar uno a uno esos principios en el ámbito del lenguaje audiovisual. Y ese, de hecho, fue mi proyecto de investigación. Mi proyecto de investigación, de hecho, fue bastante más de humanidades que de ciencias sociales porque necesitaba asentar esas bases para en adelante trasladarlo al ámbito audiovisual. Importante, como ya han comentado también los compañeros, evidentemente la figura del director, y ya no solo por su experiencia, sino su conocimiento sobre la temática, sino porque considero que es muy importante tener una afinidad y tener confianza y seguridad en el director de tesis, que va a ser con quien vas a estar trabajando durante años seguidos. Comentaba también el compañero la cuestión del tiempo. Para mí la cuestión del tiempo en parte me vino facilitada por la beca FPU. Yo tuve la beca FPU y por supuesto es una ayuda importantísima desde la perspectiva de los recursos económicos, pero también te ayuda a estructurar un tiempo marcado por la extensión de la propia beca y a organizarse con respecto a esas cuestiones para poder cometer un desarrollo un poco más controlado. Pasando al durante, bueno, salto un poco aspectos más específicos desde el punto de vista de mi propia investigación y de mi tesis. Sí que considero que es importante no perder nunca de vista cuáles son los objetivos, eso que se formula un poco al principio, luego uno se sumerge por completo en la temática y por momentos parece que puede llegar a perder de vista cuáles son los objetivos que se ha propuesto desde el inicio de la investigación. Muy importante, como os pongo, ese orden, la organización, ser metódico, sistematizar, cumplir entregas. Es un trabajo que se te puede ir de las manos. Comentaba José Antonio al principio que un poco siempre la intención es hacer una obra inmensa hasta que no consigues poco a poco ir acotando y sobre todo que te ayuden a acotar. En mi caso, además, también como el compañero, fue importante profundizar en entrevistas. Yo, como tenía la beca, pude tener estancias de investigación en el extranjero y las aproveché para profundizar en la temática de mi tesis, vinculándolo a autores específicos a los que entrevisté en profundidad y que enriquecieron de una forma muy clara todo lo que sería la parte analítica de mi investigación. Importante el networking, algo que también se ha comentado, el trabajo en equipo, las sinergias, buscar intereses comunes y trabajar de una forma colectiva, ¿vale? Centrarse en la tesis, pero no perder la perspectiva de todo lo demás. Y para mí sí hay una cuestión en el durante que me resulta especialmente importante, que es saber cerrar. A mí me costó muchísimo. Me costó muchísimo saber cerrar. Ya no solo me refiero a saber cerrar la tesis en el punto y final, que es dificultad importante, sino incluso cerrar cada uno de los diferentes capítulos, porque vas trabajando, continuamente vas encontrando nuevas referencias, vas tirando del hilo y la madeja parece que no acaba nunca, que siempre es susceptible de integrarse e incorporarse nuevas lecturas. Ahí creo que la figura del director es muy importante para también acotar y para que lógicamente todo tenga un fin, porque como digo, siempre es susceptible de seguir abordándose. Y por supuesto, en paralelo al trabajo de la tesis, no perder de vista el currículum, el desarrollo de un currículum en parte relacionado con la propia temática de la tesis de la tesis doctoral, y sobre todo porque considero que previerte de forma muy clara todo lo que se trabaje a nivel también de publicaciones, de conferencias en congresos, a la propia solidez final que va a tener la tesis. Ya no solo desde el punto de vista del marco teórico, la metodología, sino de la fundamentación, y que uno poco a poco se va haciendo investigador, ya no solo con la tesis, que es ese primer paso, sino evidentemente con todo el trabajo que se desarrolla en paralelo. Señalo, y voy acabando, perdón si me estoy extendiendo demasiado, señalo este miedo a despertar el interés ajeno hacia la temática de mi tesis, y eso lo confieso, que, por ejemplo, es un problema que yo tuve, ese problema, una inseguridad, lo que fuera, y es que yo parecía que por momentos me sentía que estaba descubriendo la pólvora y que no quería que eso se pueda llegar a otras personas, que pudiera suscitar el interés.
Entonces es verdad que yo en cierta medida siempre trabajé en líneas colindantes con respecto al tema de mi tesis, pero siempre con cierto miedo a, ya no a publicar, pero sí a presentar resultados en congresos, porque tenía ese pánico a que a alguien le pudiera interesar, como si yo estuviera descubriendo aquí la panacea, y pudiera desarrollar unas investigaciones parecidas a las mías. Eso evidentemente hay que erradicarlo. Y desde el punto de vista del después, por supuesto, una vez más, rendimiento curricular, poder aprovechar de todo lo que se ha trabajado y sacarle el mayor rendimiento posible, siempre en mente con hacia dónde va cada cual, y si hay un interés, evidentemente, en acabar académicamente, poderse acreditar y poder cumplir los requisitos que establece la ANECA. Y a mí lo que me sucedió durante un tiempo fue la necesidad de un distanciamiento temporal. Yo acabé bastante saturado de la temática de la tesis, y si bien es cierto que en futuras líneas de investigación la he retomado, he seguido manteniendo y actualizando cuestiones y haciendo investigaciones derivadas y en cierta medida conectadas, yo tuve la necesidad de apartar, por lo menos de forma específica, esa adaptación del collage al ámbito audiovisual durante un periodo, para luego poderlo recuperar con más ánimo. Y quizás ya de cierre, para mí, ayuda importante que hay en conseguir convergencias entre investigación y docencia. Al fin y al cabo, el tema de la tesis doctoral no solo considero que debe quedarse en la línea de investigación, sino que las propias líneas de investigación tienen que reforzar la docencia y viceversa. Entonces creo que es interesante no perder eso de vista para luego poderlo integrar dentro de por ejemplo, las clases, etcétera. Y como cierre empezábamos con el antes, el durante y el después, y yo lo sintetizo un poco todo en 3 palabras clave. Dedicación absoluta, mucha constancia y sobre todo... Muchas gracias. Si me he ido mucho de tiempo. No, perfecto. Vamos muy bien de tiempo, se estáis ajustando, sois muy disciplinados. Has dicho una frase que me ha gustado, me ha recordado a mi director de tesis. Decía, lo importante es el despegue y el aterrizaje. Es decir, del vuelo nos encargamos entre los dos. O sea, me ha gustado la frase de saber cerrar el aterrizaje. Es decir, porque es verdad que cuando te emocionas con la tesis es inabarcable. Llega un momento en que dices, hay que cerrar, hay que aterrizar. Y para ir cerrando esta primera ronda, nos queda David Selva. ¿Qué nos puedes aportar de tu experiencia, David? Bueno, voy a contar que todos tocamos algunos puntos similares, porque al final la experiencia de tesis tiene muchos puntos en común. Pero bueno, yo como Alberto voy a compartir también una pequeña presentación. Adelanto que es algo... ahora me decís si se ve. ¿No ven? Sí, se ve. Bien, pues bueno, adelanto que es una cosa bastante, no sé cómo llamarlo, coloquial, ¿vale? He intentado hacerlo como muy extendido para intentar aproximar lo que es mi experiencia personal con la tesis doctoral a nuestros asistentes. A ver, mi tema de tesis trataba sobre el videoclip, como comentaba antes José Antonio, y en particular tiene que ver con enfocar el videoclip de una óptica publicitaria, ¿vale? Hablarle un poquito más del tema. Y bueno, yo soy profesor de la Universidad de Cádiz, antes lo fui en la Universidad de Sevilla y antes doctorando también en la Universidad de Sevilla. Un poco la estructura, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero también la estructura como la de Alberto, pues hemos aprovechado el título y he organizado esto con el antes, el durante y el después, ¿no? Entonces, comenzando con el antes, la primera cuestión evidentemente es sobre qué investigar, ¿no? ¿Cómo llega uno al tema que finalmente intenta abordar en su tesis doctoral? Pues primero pensando mucho, leyendo mucho, curioseando mucho y demás, ¿no? Y aún así, yo creo que tenemos siempre una duda de si el tema debería ser de una manera determinada, ¿no? A mí, personalmente, la forma en la que llegué a mi tema de tesis tenía que ver con 2 disciplinas que me interesaban, que me gustaban, que me divertían, ¿vale? Es decir, una era la que me había formado, yo soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, por tanto tenía claro que iba a ir por ese camino, pero luego mis gustos personales pues son
bastante heterogéneos y bastante amplios y en particular pues, una de mis pasiones es la música, ¿no? Entonces, bueno, me planteé que mi tema de tesis tenía que apasionarme, ¿vale? Ahora luego hablaré un poco de esa cuestión, pero tenía claro que mi tema de tesis tenía que apasionarme. Es decir, era una cuestión que quería que, por supuesto, tuviera un rédito, que fuera un tema en el que yo pudiera aportar algún tipo de conocimiento, etcétera, pero también era importante para mí que fuera algo que, hasta cierto punto, y luego hablaré de eso, disfrutara, ¿vale? Esa era una clave. Y de este modo llegué a este tema sobre el videoclip musical, el videoclip, que era un tema que había sido muy investigado. Allá por los años 80, cuando llega MTV, se produce un boom brutal de la investigación en torno al videoclip, pero cuando yo me propongo hacer este tema de tesis, comienzos del siglo XXI, pues el videoclip está prácticamente muerto, ¿vale? MTV, su nombre original era Music Television, ¿vale? La MTV era las siglas de Music Television, y lo cierto es que desde ahí hasta la actual cadena que emite Gandia Shore y cosas por el estilo, evidentemente hay una transición bastante amplia y la música ha dejado de tener mucha presencia, ¿no? Pero a la vez estaba pasando algo, en aquel momento yo todavía no era muy consciente de ello, pero bueno, Internet estaba tomando mucha fuerza, YouTube estaba tomando mucha fuerza y de pronto el videoclip iba a empezar a tener una segunda edad de oro en mitad de la realización de mi tesis, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que quizás obtuve unos réditos en términos de investigación que a priori quizás no había calculado, pensando que mi tema estaba un poco, digamos, pasado de moda. Aún así, sí que tenía claro que tenía que aportar algo nuevo en torno al tema del videoclip, y en particular mi enfoque en relación con la publicidad era algo que todos los autores daban por hecho. Todo el mundo sabe que el videoclip de algún modo promociona a artistas musicales y es por tanto una herramienta de comunicación comercial, pero muy pocas veces alguien se había dedicado a ver cómo funciona esa herramienta de comunicación comercial como herramienta de comunicación comercial, ¿no? Sumado a eso, yo no tuve una beca FPU, comentaba Alberto este tema. Quien tenga opción de tener una beca FPU, por supuesto, es algo absolutamente recomendable. En mi caso no la obtuve, son becas difíciles de conseguir en cuanto a expediente y demás, y simplemente no la tuve. Pero bueno, casualidades de la vida, me presenté a una convocatoria de la ECAE. Era un momento, los que seáis españoles, sabéis, la ECAE es la fundación de la Sociedad General de Autores y Editores, ¿vale? Entonces, ya los derechos de autor, de la música y demás. En aquel momento, además, eran prácticamente la población lo veía como el demonio. Era un debate era un momento de mucho debate en torno a la ECAE, porque además hubo muchos casos de corrupción y demás. Y a mí, de pronto, en mitad de eso, pues me dieron un premio por el proyecto de tesis doctoral y me financiaron una pequeña ayuda que no ni se acercaba remotamente a lo que podía llegar a cobrar con el paso de los meses en la FPU, pero por lo menos me ayudó un poquito a poder desarrollar la tesis doctoral, ¿no? Me daba un poquito de vergüenza cuando tenía que decir lo de la CAE porque la gente me miraba mal, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y a partir de ahí ya tuvimos el tema. El proyecto que yo presenté a la CAE cambió muchísimo después. Era acotado a España y luego lo abrí porque me interesaba más una tesis teórica, donde reflexionaba sobre el concepto de videoclip y bueno, fue cambiando con el paso del tiempo. Pero entro en el durante. Para mí, ¿vale? Mi experiencia en torno a esto efectivamente es que hay que saber cerrar, hay que saber dónde acotar el tema y demás, pero también hay un problema que para mí era, por una parte, una aspiración de hacerlo lo mejor posible, era una actitud de superación de todo lo que hay sobre el videoclip me lo tengo que leer, ¿vale? Ese era un objetivo clave que tenía en mi trabajo de tesis. Y el problema es que llegaba un momento en que, no sé cómo decirlo, pero yo soy la típica persona que en su vida cotidiana tiene un poco de síndrome de Diógenes, ¿vale? Guardo todo. Pues en este momento era como cualquier texto que tuviera que ver con el videoclip me lo leía, ¿no? Un texto sobre la iconografía religiosa en el videoclip que no tenía nada que ver con el tema que yo iba a abordar para adentro, ¿vale? Iba ampliando y era un volumen brutal. Entonces, para mí, en mi experiencia, la gran mayor parte del tiempo que yo pasé con la tesis no fue escribiendo. Escribiendo fue un proceso relativamente ágil. Para mí, la gran mayor parte del tiempo se pasó leyendo, mucho más que en cualquier trabajo empírico o que luego en la escritura del trabajo. También en cuanto a cuando uno va empezando a aproximarse al tema, va pillando los primeros textos
sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, este texto de Ana María Sedeño, que quizás los doctorandos de la UMA quizás conozcáis, el videoclip y demás. Pues yo fue el primer texto que me puse a leer cuando arranqué con la tesis. En ese momento recuerdo estar subrayando prácticamente cada frase del libro, ¿no? Estaba un poco empapándome del tema y con ello también reorientando un poquito, ¿no? Con el paso del tiempo, desde mi punto de vista, vas notando que muchos textos se te parecen mucho, que te van aportando poco. Y, sin embargo, hay algunos pequeños textos que te cambian totalmente el enfoque, ¿vale? Para mí, en particular, lo he llamado la epifanía académica. Este texto de Andrew Goodwin supuso un antes y un después en mi perspectiva respecto a lo que era el videoclip, ¿no? Y me obligó a cambiar muchas cuestiones de enfoque que yo tenía en relación con el trabajo, prestando, por ejemplo, mucha más atención a la música de la que prestaba anteriormente, no olvidándome de que es un formato audiovisual, pero también audio, ¿vale? Que el audio es tan importante o más que lo visual. Entonces, bueno, fue un texto que cambió mucho mi perspectiva. Y como esto hubo varios, ¿vale? Que, bueno, dentro de esa pauta de leerme tropecientos mil textos académicos, pues hubo algunos que marcaron realmente una pauta. ¿Cuál es el problema? Pues como decía, que llegaba un momento en que mi síndrome de Diógenes en la vida cotidiana se iba trasladando al ámbito videoclip. Esta es una estantería que tengo ahora mismo. Todos esos son libros que adquirí en su momento para la tesis doctoral, más lo que, por supuesto, que estaba en mi biblioteca, más los cientos y cientos de artículos académicos, ¿no? Esos solamente son libros sobre videoclip que adquirí en su momento, algunos sobre MTV, algunos sobre industria musical, otros directamente sobre videoclip, sobre fenómenos diversos, sobre, en fin. Claro, el problema es que en algún momento tienes que saber acotar, ¿vale? Te pasa un poco como Don Quijote, que llega un momento que ya no sabes dónde tienes la cabeza y sobre todo que en algún momento tienes que frenar, ¿vale? El videoclip en nuestro caso era un tema que en el momento en que yo estaba investigando no se estaba investigando apenas, había muy pocos textos recientes, pero se iba a los años 80 y sobre todo en mi caso tenía la virtud o la desgracia de que con el español bien, ¿vale? Con el inglés también bastante bien, e incluso me puedo manejar en los textos académicos con el italiano, con el francés, etcétera. Entonces, la cantidad de textos que tenía a mi alcance para esto era absolutamente imparable, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución es parar en algún momento, ¿vale? Os pongo este meme que encontré por ahí en una página de Facebook sobre la tesis que dice: es triste vivir sin haber amado, pero es más triste no acabar la tesis. ¿Vale? La tesis o le ponemos fin o nunca acaba, ¿vale? Es un proceso constante y lo cierto es que dentro de, evidentemente, conseguir los estándares de calidad que requerimos, si queremos seguir tirando del hilo en términos de bibliografía, nunca acabamos, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo que encontrar. Y luego hay una cosa que quizás hemos tocado menos en la mesa, que tenía que ver con mis propias actitudes hacia el objeto de estudio. Me pasaba el día viendo videoclip con mi gato de entonces. Éramos como un dúo que visionaba videoclips constantemente, pero también a la vez empezaba a tener un cierto resentimiento hacia mi objeto de estudio. No sé si será algo compartido con el resto de miembros de la mesa, pero yo llegaba a un momento en que tenía una cierta actitud de amor-odio con respecto al videoclip. Por eso, y retomo algo que comentaba antes respecto a que elegí un tema que a mí me encantaba. Porque incluso encantándome, había momentos en que me daban ganas de tirar a David Bowie por el balcón. Pero, gracias probablemente a que era un tema que me encantaba, seguías teniendo ganas de avanzar con él, ¿no? Es decir, a pesar de todo tenías esa relación de amor-odio, pero no me inclinaba totalmente al odio porque había una parte también fuerte de amor que compensaba, ¿no? Que equilibraba un poco la ecuación. También la visión del objeto de estudio, como hemos dicho todos, ¿no? Cambia constantemente mientras va avanzando el trabajo, ¿no? Como decía, los primeros textos que te lees, por ejemplo, el estudio del videoclip está muy marcado por las teorías postmodernas y demás, con lo cual partes con una visión muy determinada, y luego vas leyendo otros textos que te van cambiando un poco la perspectiva sobre ello. Y yo creo que hay que tener un poco la mente abierta, ¿no? Yo es algo que me sucede con mis doctorandos que muchas ocasiones tienen una idea desde el comienzo y esa idea quieren que se mantenga inmutable, ¿no? Entonces van buscando los textos que refuerzan su idea y desechando a aquellos que la contravienen. Y yo creo que es bastante saludable ir dejándose impregnar por las opiniones de otros, ¿no? Y permitiendo que ese objeto de estudio vaya cambiando como tú mismo vas cambiando en el proceso, ¿no? En cuanto a la etapa final, ¿vale?
creo que esta imagen sintetiza lo que fue mi etapa final de realización de la tesis, ¿vale? No sé si hay personas que estéis ya un poco en esa traca final, pero para mí la etapa final fue una oda a Red Bull y a todo tipo de sustancias para mantenerme despierto contra viento y marea, ¿no? En particular, llegué a incluir, estos son los agradecimientos de mi tesis doctoral, ¿vale? Tienen una parte bastante razonable y demás, pero luego llegan unos cuantos elementos como agradecimiento a mi gato, ¿vale? Este es Pepe, mi gato, a Pepe por hacerme compañía durante tantas noches de trabajo tumbado sobre mis libros, ¿vale? La gente me preguntaba quién es Pepe, ese señor que se tumba sobre tus libros, pero no era un señor, era mi gato. Y acepta bebida por darme alas para finalizar este trabajo. Porque realmente fueron noches de insomnio, ¿no? En esa traca final. Pero al final todo llega, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, pongo una captura que he hecho hasta un momento de una publicación que puse en aquel momento en Facebook, donde básicamente decía que ya había hecho el depósito. Para celebrarlo me había puesto en un momento We Are the Champions y me había hartado de llorar. Y lo peor es que era una historia totalmente verídica, ¿vale? Yo soy así, que la hacemos, ¿vale? Yo lo cuento diario. Así que, bueno, fue un momento como realmente pletórico, ¿vale? Que sentí como una celebración vital absoluta, ¿no? Y luego llega el después, ¿vale? Y en ese sentido, quería contrastar la expectativa, ¿vale? Ya tengo la tesis, ya voy a ser libre, ¿vale? Ya por fin me quito la tesis y ya está más tranquilo, ¿vale? Yo ahora eso lo estoy diciendo a veces a mi madre, con ciertas cosas me llama, ¿no? Y le digo, tengo una época un poco de mucho trabajo, pero ya en breve voy a quedar más tranquilo. Y dice, David, llevas diciendo eso desde que empezaste con la tesis doctoral. Y yo terminé la tesis en 2009. Lo cierto es que la tesis, como decían antes, es el comienzo, no es el final. La mayor parte de la gente que hace la tesis tiene aspiraciones académicas, con lo cual terminas y ¿qué haces? Pues aspiras a publicar. Y te lías la manta a la cabeza con un montón de artículos, empiezas a plantearte, presentarte a la ANECA para poder conseguir en el futuro una plaza de profesorado, etcétera. Desde mi punto de vista, esos resultados, ese después, la clave sobre todo hoy por hoy es que publiquéis de artículos, ¿vale? Es decir, que intentéis lo que yo llamo publicarla por fascículos, ¿vale? Es decir, sacar muchos artículos de una tesis doctoral. Pensad que es un artículo, estamos hablando de 15 páginas, esto no es una ecuación que podamos dividir. Si tenéis una tesis de 300 páginas, a 15 páginas por artículo, estamos hablando de muchos artículos que podéis sacar, por tanto, muchos puntos para después aspirar a ciertas alturas, ¿no? Y por otra parte, sí es cierto que también efectivamente he puesto un artículo, comentarlos algo, el artículo en el ámbito de todos los que tenía sobre videoclip, he querido elegir uno que fuera en una revista de la Universidad de Sevilla, en este caso la excelente revista de ámbito. Y luego aparte, aunque quizás los libros hoy tengan menos peso en nuestro currículum académico, yo soy muy partidario de publicar el libro, porque gracias al libro a mí también se me ha puesto un poco en el mapa, ya no solamente dentro de la universidad, sino también fuera, ¿no? Entonces, mucha gente que no pertenece al ámbito académico se ha leído el libro porque hablo sobre el videoclip, y quizás un artículo académico se lo leerían menos, ¿no? Y me parece que es algo que, bueno, genera un conocimiento que va más allá de nuestros espacios del ámbito académico. Por ejemplo, por poner dos ejemplos totalmente arbitrarios, pues bueno, he participado como jurado en bastantes festivales de videoclip, algunos nacionales, otros, como veis ahí, internacionales, en Buenos Aires. Y bueno, son cosas que he conseguido gracias a esa publicación del libro y gracias a tener un tema de tesis que generaba interés fuera, ¿no? Luego, aparte, estaba el tema del premio de doctorado, y he puesto una parte del premio bastante pesado que nos entregó la Universidad de Sevilla cuando conseguí el premio extraordinario de doctorado y mi pequeña performance allí al piano con el premio de doctorado y la toga y demás. Son grandes momentos en los que por toda esa serie de sinsabores es como que conseguimos después que merezca la pena. A mí, quiero deciros esto, quizás ponemos mucho el acento en que el proceso es duro. Y seguro que aunque no lo pusiéramos, vosotros lo sabéis, porque lo estáis viviendo. ¿Vale? Y muchas veces decimos, la tesis es muy bonita, sí, es muy bonito, pero también es muy duro. Pero también lo que quiero decir es que a mí personalmente me compensa totalmente. Me compensa porque me apasiona la docencia, me dio el boleto, me compensa porque he vivido un montón de experiencias a raíz de esa experiencia investigadora gracias al tema que toque en mi tesis, y personalmente es algo que en el momento cuesta verlo porque pierde la perspectiva, llega un momento, como decía antes, vives en el amor-odio, pero finalmente ya Dios sientes que compensa totalmente, y un poco a toro pasado. El tema no te abandona, ¿vale? Yo creo que el tema permanece un poco en tu currículum, abres foco, ¿vale? Si vas abriendo y vas abriendo luego las líneas,
En mi caso, por ejemplo, sigo combinando industrias culturales con comunicación comercial, no solamente restringido al videoclip. Pero el uso del videoclip, por ejemplo, he abierto líneas de investigación sobre el videoclip de bandas sonoras, cuando el videoclip sirve a la vez para promocionar un disco, una pista, pero también una película. O, por ejemplo, los videoclips interactivos, ¿vale? Que es un fenómeno que nace al hilo de Internet. Entonces, bueno, creo que es una cuestión que no te llega a abandonar nunca, porque siempre tienes ya ese vínculo casi emocional que tienes con el tema que fue tu tesis doctoral. Por lo tanto, esto es la historia interminable, ¿vale? Es decir, se continúa constantemente ligado de algún modo a ese tema de tesis, lo cual creo que es un lazo realmente bonito. No lo siento como una losa, pero detrás, como la bola de un preso que vas uno arrastrando, ¿no? Sino realmente algo que siento muy dentro de mi vida y que bueno, que le tendré un cariño toda mi vida al tema del videoclip, porque ha sido parte de, bueno, momentos muy intensos en mi vida, los buenos y los malos. Sin más, no creo que yo me enrolla mucho más que el resto, lo siento, de verdad. Un poquito. Lo siento. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. La verdad es que bueno, que me han encantado las 4 intervenciones porque habéis tenido puntos de vista muy diferentes y porque tenéis perfiles también muy, bueno, relativamente o bastante diferentes, ¿sí? Bueno, simplemente recordar, si alguien quiere intervenir, si quiere hacer alguna pregunta por el chat, yo la leo y si quiere intervenir físicamente, que levante la mano y lo citamos y abre el micrófono e interviene. Yo mientras os vais pensando las preguntas, lanzaría una primera pregunta, porque habéis tocado, bueno, lo habéis hecho perfectamente bien y habéis tocado todo. Pero yo os diría, ¿existe una edad, un momento para hacer la tesis? Y claro, porque tenéis diferentes edades o tenemos diferentes edades los que estamos aquí y seguramente los que están al otro lado. ¿Y se puede hacer una tesis sin ayuda económica, o sea, sin beca, que también ha salido el tema para esa gente joven que está empezando? ¿Cómo lo veis? Y os animo a preguntar, por favor, a los demás. Si queréis, pues me lanzo, ¿vale? Yo, por ejemplo, lánzate. Creo que no hay una edad para hacer la tesis. Es cierto que el momento, más que la edad, el contexto en el que la estás haciendo determina un poco el tiempo que puedes dedicarle, etcétera, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estás trabajando a la vez o no estás trabajando a la vez. En mi caso, yo era profesor ya, sustituto interino, pero era profesor a tiempo completo, mientras estaba haciendo la tesis doctoral, ¿no? Lo cual implicaba que me costaba mucho esos primeros años de docencia a la vez que estabas tirando la tesis. Yo además, mi forma de funcionar, no es un consejo, sino al revés, no es un consejo, pero yo soy así, ya yo soy muchos años conmigo mismo y me conozco, trabajo un poco a empujones. Hay gente que funciona muy bien diciendo yo dedico una horita al día a mi tesis. Y así voy sumando y consigo que en un año tengo 365 horas dedicadas a la tesis. Yo funciono un poco mejor diciendo este día lo dedico a la tesis. Y me pongo un atracón brutal y funciona mejor así. Me centro mucho más, me concentro mucho más en el tema y funciono mucho mejor trabajando de ese modo. En aquel momento era imposible. Tenía que dedicar mi tiempo a otras cosas y tenía que compatibilizarlo. Entonces, bueno, yo creo que más que la edad, hay una cuestión de si lo estás haciendo trabajando a la vez o estás haciendo siempre un trabajo. Pero fuera de eso, yo creo que se puede avanzar en cualquier tipo de edad, se puede llevar a cabo, ¿no? Y luego está el tema de la ayuda económica, que me parece súper interesante. Yo tuve una pequeña ayuda económica, como decía, con la beca esta de la ECAE, que bueno, no era un sueldo, ¿entendéis? Si yo eso divido entre los años que yo estuve haciendo la tesis, el sueldo mensual serían 100 y pico euros, ¿vale? Es decir, realmente no era algo que me ayudara a vivir en un plano, ¿vale? Una FPU te permite vivir, ¿no? Mientras estás haciendo la tesis, pero esta beca no, simplemente fue una pequeña ayuda, con lo cual yo estaba trabajando en la facultad, pero incluso antes de empezar a trabajar en la facultad, ya estaba trabajando con que podía, ¿vale? En publicidad, en temas de teatro, que yo hacía mucho teatro en aquel momento, hacía mucha animación, en fin, me iba ganando la vida por donde podía, por mantenerme, ¿no? Puedes, si tienes ese colchón un poco, y puedes ir buscando trabajos de aquí y allá, estar pues, unos 3 años, como mínimo ahora, por lo menos con los planes, tenemos ese límite, ¿no? A priori con los 3 años. Bueno, 3 años en los que no tienes ningún tipo de ingreso,
bueno, depende de las condiciones familiares de cada cual, lo cual no debería ser el caso, pero bueno, en muchas ocasiones es así. Sí, yo, a ver, voy a repetir casi punto por punto lo que ha comentado David. O sea, yo no creo tampoco que haya ninguna edad para hacer la tesis. La cuestión es querer hacer la tesis, enamorarte, como te digo, del tema de tu tesis y realmente querer llevarla a cabo y ser constante en ello, pero evidentemente hay circunstancias que te permiten que lo puedas gestionar o que te van a resultar o va a hacer que sea un proceso bastante más extenso, más largo y más complicado. No creo, por lo tanto, que sea cuestión de edad, sí cuestión sobre todo de circunstancias. Y con lo económico, ahí sí creo que, por ejemplo, y hablo desde mi experiencia, a mí me ayudó muchísimo tener la beca FPU, porque la beca FPU me permitía estar trabajando full time, a tiempo completo en la tesis y tener un sueldo, básicamente un sueldo por ser investigador, hasta que en los 2 últimos años de la tesis, además, ahora ya ha cambiado, pero en su momento, en los 2 últimos años, perdón, de la beca, te permitía también ser docente y tener experiencia docente. Entonces, para mí fue una ayuda importantísima, pero muchísima gente lo hace sin esa ayuda económica. No quiere decir que, por supuesto, no tengan la necesidad de buscar otros trabajos, estar compaginándolo y eso tenga o conlleve que te dilaten más en el tiempo a la hora de poderla hacer. Pero por supuesto que poderse se puede. Y ahí yo sí que animaría, digamos, a todo el mundo a que busque y eche todas las becas y posibles ayudas existentes. Muchas veces entre doctorandos hay como esa sensación de no me lo van a dar, o mi expediente no es suficientemente bueno, o razonamientos mil. Bueno, siempre hay tiempo para que no te la den. Pero lo que puede realmente ayudar una beca, incluso ya no solo una beca desde el punto de vista de tener cierta ayuda económica mensual, sino incluso determinadas ayudas para poder hacer estancias e irte al extranjero y que eso te permita, como comentábamos antes, dejarte llevar por la tesis y abrirte de mente, salir un poco de tu entorno, conocer otros entornos que estén en contacto también, evidentemente, con esa temática e ir descubriendo y abriendo puertas que hacen que, por ejemplo, a mí me ocurrió, vuelvas y digas, vale, iba por un camino, ahora voy a pegar un pequeño giro de 45 grados porque he descubierto algo que antes no conocía. Y tu tesis es un organismo vivo que va contigo y que va evolucionando de la mano. Y a ese tipo de cuestiones, evidentemente, las ayudas económicas siempre ayudan. No son condición sine qua non, ayudan, pero se puede hacer, tengas la edad que tengas una tesis, como que se puede gestionar si no tienes una beca. Desde luego, en este sentido, y ahora vamos a Iván, pero en este sentido, Alberto, Andrea Moreno preguntaba, relacionado con lo que acabas de decir, ¿qué tareas desempeñaste a lo largo de tus estancias? Bueno, yo hice 2 estancias, una estancia en Brighton, en Inglaterra, y otra estancia en Los Ángeles, en Estados Unidos. En ambas 2 fui a nivel de investigación, por lo tanto, yo fui habiendo, digamos, establecido con un coordinador allí cuál era mi tema de tesis doctoral, evidentemente en cierta relación con prácticas o investigaciones que había en los departamentos respectivos, y yo fui allí con una estructura vinculada a avances específicos en la tesis, y sobre todo desde el punto de vista de investigación. Tuve suerte porque me dejaron ir a investigar. También lo que me ocurrió en las estancias es que me abrieron la posibilidad de impartir docencia puntual o incluso de dar una charla sobre mi tesis doctoral y sobre los progresivos avances. Por ejemplo, en Estados Unidos me pidieron que tal y como llegara diera una sesión explicativa del punto en el que estaba mi investigación y que luego diera una justo al final para poder dejar constancia de cuál había sido la evolución o el avance gracias al proceso de estancia que había tenido. Por lo tanto, yo compaginé fundamentalmente al 70%, digamos, investigación, tuve algo de docencia en ambas estancias y luego también tuve la suerte de que me permitían matricularme en algunos cursos. Entonces yo aproveché y, aunque no fuera necesario, me matriculé en algunos cursos de doctorado que tenían allí, por lo que también lo compaginé un poco desde la perspectiva de alumno. Vale. Y en tu caso, Iván, ¿cómo has sobrevivido a la tesis? Justo, yo iba a decir que creo que depende mucho de las circunstancias personales y también de la personalidad de cada uno.
Creo que es una mezcla de motivación. Si no hay motivación no puedes hacer la tesis, eso está clarísimo. Después de voluntad y de sacrificio para seguir con el ritmo. Después de realismo. Si no tienes la capacidad económica para poder mantenerte un tiempo, no puedes ser tan iluso de querer emprender un proyecto de 3-4 años. No es realista, ¿no? En mi caso, vamos a decir que era por amor al arte. Yo estaba trabajando, tenía mi vida profesional y cubría, digamos, con esa parte económica que es necesaria para poder avanzar, ¿no? Lo único que me preocupaba en su momento era el tiempo. Y hay que ser conscientes también de que hace falta una inversión de tiempo muy grande para realizar una tesis, ¿no? Entonces, bueno, ajustando y con esa capacidad o voluntad, al final tuvimos que dilatar el proceso un año, pero fuimos avanzando y conseguimos entregar la tesis. En todo caso, yo creo que no hay una edad perfecta. Hay edades seguramente mejores que otras para empezar una carrera académica. Eso yo no lo sé, estoy empezando ahora. Pero sí me da la sensación de que no se llega demasiado tarde y que hay circunstancias, aunque sean complejas, se pueden solventar. Después ya depende mucho, pues eso, de las personalidades y de por dónde se encuentra cada uno en su vida en momentos dados, ¿no? Sacrificios, yo creo que todo el mundo ha hecho y que cuando llega ese momento de depositarla, ¿no? Es lo que decía antes David, ¿no? Que empezó a llorar y festejó al mismo tiempo, no sé si con champán o con vino, seguro que se dio una vuelta y lo celebró ampliamente, ¿no? Cuando tienes la parte buena de la tesis es que sabes que hay un objetivo final, que la acabas terminando, ¿no? Si no pierdes eso del foco y tienes capacidad económica para mantenerte, acabas entregando, seas más joven, más viejo, estés trabajando, tengas hijos, siempre hay una vía. Más difícil, más fácil, pero acabas llegando, ¿no? Sí, Paulina Espinosa ha levantado la mano. Y si está por ahí, le rogaría que abriera el micrófono y os hiciera una pregunta directamente, Paulina. ¿Estás ahí? No. ¿Sí? ¿Te oímos? Vemos tu señal, pero no te oímos. ¿Ya me escuchas? Ahora. Sí, hola, ¿cómo están, doctores? Buenos días. Buenas tardes allá. Mi pregunta iba que no existen becas para los latinoamericanos. Esas ayudas no existen para nosotros. Quería saber si las universidades tienen planteadas algunas, los doctorandos encima en el paro, ¿no? Entonces hacemos todo el esfuerzo posible para seguir haciendo nuestro doctorado. Y la segunda pregunta, durante el desarrollo de la tesis existen las actividades, pero para nosotros es muy difícil también acceder porque los cupos se llenan. Entonces, si podrían hacer dos actividades, si hay mucha demanda de sus cursos. Esa era mi pregunta. Paulina, te hemos oído a medias. Me ha parecido, la primera creo que la hemos entendido mejor que la segunda. No sé, porque se oía entrecortado. No sé si a lo mejor la puedes poner por el chat, la segunda. En la primera, bueno, listo, hablaba... ya les... Es que te oímos cortada. ¿Qué opináis? La primera hablaba de las ayudas, la dificultad de las ayudas económicas para doctorandos, si existen becas para latinoamericanos que conozcáis. ¿Cómo veis el mundo de la financiación para hacer la tesis? Bueno, no sé, yo realmente desconozco, porque claro, desconozco si hay ayudas. No sé si alguno de los compañeros sabrá, pero yo lo desconozco. Lo que sí puedo hablar simplemente de la financiación, porque al hilo de la pregunta que tú hacías de hay edad o necesitamos dinero para hacer la tesis, obviamente hay una situación ideal, unas condiciones ideales que es pues, tener financiación, tener tiempo, eso conlleva no tener cargas familiares y a partir de ahí se van sumando barreras que te van dificultando más. Obviamente, en mi caso, yo como Iván comencé por amor al arte, porque
sido profesional de la televisión durante 2 décadas y realmente no tenía vocación académica, pero sí me interesaba profundizar y desarrollar la tesis. Y esto lo hice, pues, obviamente financiándome yo mismo, que a través de mi actividad profesional, sacando tiempo donde no lo hay, con cargas familiares, etcétera, etcétera. Y esto, pues, la verdad que lo hace mucho más complicado. Entonces, cada uno, supongo que la parte tiempo, dinero, es lo más importante, disponer de él. Lo demás, Paulina, no te puedo ayudar en resolver tu duda. Sí, es verdad que las ayudas en España son bastante limitadas. Al final, pues bueno, si analizamos un poco el contexto, pues aquí a nivel europeo, pues podemos ver que las ayudas en España son bastante limitadas y nosotros, si miramos a nuestros países, algunos de nuestros países vecinos, pues las ayudas en Francia son muy generosas, algunas del Reino Unido también, aunque es muy difícil conseguirlas, pero si las consigues son muy generosas, son amplias, te garantizan poder hacer la tesis y las alemanas también, y algunas nórdicas. Es un poco los países de los que más información tengo y conocimiento. Específicas para, bueno, por ejemplo, todas estas ayudas europeas no discriminan la nacionalidad del doctorando. Tienen diferentes cribas para acceder a esas ayudas y si se van superando, pues, se pueden conseguir. Para hacer luego la tesis en esa universidad británica, francesa o alemana, que son las que yo conozco. Y por lo demás, si alguno de vosotros quiere decir algo sobre este tema o porque hay más preguntas. Bueno, en realidad yo creo que en el espacio iberoamericano las más conocidas, que no sé si serviría para el caso específico de esta chica, ¿no? Serían las becas de la Fundación Carolina, que sí se abren anualmente y que tienen cuantías interesantes. Y también están en algunas modalidades las de OEI. No sé ahora mismo si están convocadas por la situación de crisis, ¿no?, de la pandemia, pero que también son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, podría intentarlo por esas vías. También son bastante exclusivas, entonces hace falta, pues, tanto tener una parte del currículum potente como hacer un proyecto interesante, ¿no?, para los mismos. Por el chat, Pamela pregunta, bueno, antes había otra pregunta, perdona, no recuerdo quién le había escrito, David, que le había llamado mucho la atención tu comentario sobre una tesis de 300 páginas y a paper de 15 páginas. Si se podía publicar el libro y esa política de paper. Y en relación con ese asunto de la política de artículos de paper, Pamela dice que, bueno, a todos que cuál fue un poco la estrategia, o cuál es la estrategia que se sigue a la hora de publicar, a la hora de redactar la tesis y redactar artículos para ser publicados. Si queréis, como lo mío, partía de ese comentario mío en el tema de libros y artículos. De hecho, leí antes en el chat, lo había apuntado, pero no había tenido todavía oportunidad de responderlo, que preguntaban en el chat, no sé si era la pregunta que te refería, José Antonio, si era factible publicar primero un libro y luego publicar los artículos, ¿no? Y la respuesta es que eso no, porque cuando publicas en un libro, cuando te vayas a publicar los artículos te van a exigir que sea contenido totalmente inédito, ¿vale? Es una norma que tienen todas las revistas y, por tanto, si te has publicado el libro, no puedes publicar después el artículo. Lo que sí puedes hacer es lo contrario, ¿vale? Es decir, lo que se puede empezar publicando artículos, ¿vale? Y luego publicas tu libro donde reelaboras un poco, ¿vale? Y haces tu nueva aproximación partiendo de ello, ¿no? Incluso mencionas y citas tus otros artículos que ya has publicado y no debe haber mayor problema. Pero claro, en ese orden, primero artículo, luego libro, no a la inversa, ¿vale? Por eso mi consejo, yo por ejemplo, yo publiqué mi tesis doctoral, la leí en 2009, publiqué artículos durante unos años y en 2014
publiqué el libro elaborando, por supuesto, se actualiza totalmente porque en aquellos años era, como decía, un boom de esa nueva edad de oro del videoclip y trabajamos un poco en esa actualización y vino el libro, ¿vale? Y luego, respondiendo al tema de los papers, a ver, yo mi consejo es, con los papers, es paciencia. No sé cómo decirlo, pero creo que esencialmente hay que tener una paciencia a prueba de bombas, porque efectivamente los tiempos de la revista son muy lentos, tienen la sartén por el mango y bueno, hay revistas que te responden muy rápido y que el proceso es muy atento y en muchas ocasiones efectivamente te pasas muchos meses esperando siquiera una respuesta, una primera respuesta, ¿no? Una primera aproximación a la cuestión. Entonces, no puedo decir mucho más que elegir bien la revista, que hay revistas que sí tienen unos plazos concretos, por tanto podemos calcular más o menos cuál es ese tiempo. Y luego, como os digo, mucha paciencia. Si hablamos del tiempo en cuanto a revista, mi consejo esencialmente es ese. Y luego, en cuanto al programa de doctorado, claro, en la medida en que en cada sede tenemos unos requisitos diferentes, pero todas exigimos de algún modo publicaciones, no lo dejéis para el final, ¿vale? Porque en muchas ocasiones podéis tener el problema de que dejáis para lo último el enviar un artículo a la revista y ahora luego espera meses a que la revista publique ese artículo. Por tanto, no lo dejéis mucho tiempo y empezar a trabajar desde el comienzo también en ese tema. Yo por añadir una cuestión que comentaban con respecto a la estrategia, eso depende muy mucho también del tipo de tesis doctoral que se desarrolle. Yo, por compartir un poco mi experiencia, yo en mi caso planteé por un lado unas publicaciones con un perfil o con un corte más teórico, aprovechando más parte del marco teórico y en ese contexto de la adaptación de los principios estéticos y cómo se trasladaban al lenguaje audiovisual, y luego aproveché para hacer unas publicaciones un poco de perfil más de análisis de caso, en función de ejemplos particulares que había analizado y sobre los que había profundizado en la tesis y con los que contaba también incluso con entrevistas en profundidad con los propios autores. Confeccioné un poco desde esa perspectiva de estrategia como dos bloques, una parte de publicaciones más teóricas y una parte de publicación más centrada en análisis de casos concretos. Muy bien. También han preguntado por el chat si tuvisteis apoyos personales durante la realización de la tesis. La vida más allá de la tesis. ¿Existe vida mientras se hace la tesis? Yo creo que eso es incluso más importante que los económicos, ¿no? Porque, sobre todo quien te puede sacar de cuesta arriba, que por momentos los hay muy duras y que te sientas tú muy metido en la cueva, que también hay algunos memes de por fin terminé la tesis y lo que sale por la puerta de casa es prácticamente algo parecido a Gollum, haber estado sumergido completamente en un sitio y cerrado casi socialmente por momentos. Yo creo que esos apoyos personales son clave. Con David, además de personales, mascotiles, por decirlo de algún modo, supongo que hay un gato te ayuda mucho, pero yo creo que eso es completamente clave. Ya no solo personal desde el punto de vista más privado, sino también personal desde el punto de vista de, en mi caso, el departamento y compañeros de departamento que fueron apoyos fuertes para poder hacer el trabajo. Y yo efectivamente creo que el tema personal es clave. O sea, realmente, como decía antes, es muy gratificante, pero también es duro, ¿no? Entonces es un proceso en el que yo personalmente, pues bueno, eso recuerdo de esa época con mi gato y tal, pero también hay un agradecimiento, no pensé que solamente le agradezco a mi gato, también por supuesto a la que era mi pareja en aquel momento, a mi familia y luego a muchísimos compañeros que estaban lidiando con el proceso también del doctorado o que habían lidiado antes, etcétera, ¿no? Es decir, yo hay muchos compañeros de la propia facultad, del departamento, que me ayudaron muchísimo a la hora de enfocar la cuestión, no solamente por apoyo anímico, sino incluso ayudándome con las inseguridades típicas que uno tiene cuando está abordando esta cuestión, ¿no? Porque tú con tu director de tesis, por supuesto, tienes una relación muy estrecha porque va ayudándote en ese proceso, pero quieras que no, de algún modo una figura un poco, hay una relación un poco más vertical, no sé cómo decirlo, ¿no? Mientras que también pues, con compañeros esas típicas inseguridades las podéis ir solventando, esa duda de no sé qué hacer. Entonces para mí fue clave, o sea, yo creo que absolutamente necesario. Es verdad que un proceso solitario, muy de aislarte y ponerte a escribir y ponerte a leer,
pero también necesitas esos apoyos como elemento clave. Yo creo que no sería capaz, sinceramente, de hacer una tesis doctoral yo solo sin esos contactos que tuve con otros compañeros, como decía Alberto también, de departamento y demás. No habría podido, de verdad, lo creo de verdad. Por el chat están muy interesados, hablan de, bueno, de si existen, y ya algunos están respondiendo, clasificaciones de revistas de alto impacto, y efectivamente, bueno, que sí que existen y son fáciles de encontrar si lo buscáis por internet, esas clasificaciones. Y luego también se ha hablado de las revistas gratuitas y de las revistas de pago. Eso efectivamente es un, bueno, es un proceso, algo que está ocurriendo ahora mismo en el sector académico, ¿no? que se está convirtiendo un poco en algo muy exclusivo, poder publicar en algunas revistas debido a su elevado coste, ¿no? Bueno, por abrir un poco este tema, yo quería comentar que cada uno de las revistas es que varía mucho según el país donde te encuentres. Yo, para los doctorandos españoles, pues recomiendo que se lean muy bien los criterios de la NECA para las acreditaciones, que es el siguiente paso. La NECA establece dos tipos de nivel de revistas de alto impacto, nivel 1, nivel 2, bien que sean JCR, primero, segundo, tercer cuartil, o bien que sean Scopus, porque es muy importante elegir bien la revista. Pero no solo eso, también algo que no tenemos mucho en cuenta, pero es el orden de los autores. La NECA, por ejemplo, en la acreditación al titular te dice, creo recordar, que 1/3 de los artículos debe ser tú el primer autor. Entonces, hay que tener una estrategia clara de qué escribo a qué revista, porque muchas veces malgastamos nuestro tiempo, nuestro artículo, nuestra investigación en una revista que a lo mejor no nos renta. Esto supongo que en Latinoamérica, en vuestros países, pues cada uno tendrá que... Pero es muy importante. La información es esencial a la hora de planificar la estrategia a seguir para publicar. Sí, es que yo creo que la palabra clave es eso, es tener una estrategia. Es ya no solo, digamos, centrada en los artículos o en las publicaciones, sino en términos generales. Lo ideal es, si uno lo que tiene en mente es poderse acreditar, es saber cuáles son todos esos criterios desde el punto de vista de la acreditación e ir, por decirlo de algún modo, rellenando casillas. Estos méritos los cumplo, estos méritos no los tengo, cuidado que estos méritos los tengo, pero no lo suficiente como lo que se me está pidiendo, bien porque la revista no es de un impacto concreto, o como comentaba el compañero, porque a lo mejor la mayoría de los artículos los firmo como segundo, o no soy primero en una mayoría y se me va a exigir un número concreto. Yo también, en ese sentido, controlo más desde el punto de vista de a lo que que aspiro, que es a la acreditación de titular. Pero supongo que a lo mejor para acreditaciones previas ya también hay esa gradación de cuántos artículos tienes que ser primer autor o cuántos artículos no. E igual desde el punto de vista de los congresos nacionales, internacionales, de las horas de docencia y no olvidar un poco esa perspectiva también desde el punto de vista de la acreditación, que puedes tener un currículum investigador muy potente, pero que luego en la medida de lo posible hay que intentar entrar en la rueda docente para conseguir horas de docencia. Yo sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado Antonio y Alberto, creo que es algo obvio y creo que en nuestro ámbito esto funciona así, pero sí, por introducir un matiz que también me parece importante, es que probablemente tanto Antonio como Alberto como yo mismo estamos aspirando ahora mismo a la acreditación de titular, ¿no? Claro, yo efectivamente creo que cuando un doctorando puede aspirar a un JCR de primer cuartil, pues es genial. Pero también es cierto, y también me gustaría decirlo porque es algo que muchas veces agobia a mis doctorandos, bueno, lo habitual es que si tú presentas tu primer artículo en solitario, que te lo acepte un JCR, la primera investigación que haces en tu vida, es muy complicado. Estamos poniendo el reto a una altura súper bestia, ¿no? Entonces, quiero también decir que efectivamente es lo ideal, ¿eh? Es decir, que eso que tiene que quedar muy claro, JCR, Scopus, a tope. Ahora,
mi primer artículo que lo voy a hacer en solitario, un poco a prueba, un poco tal, no sé cuánto, pasa algo porque lo pande a una que, por ejemplo, es emerging, o que sea un Latindex que esté bien valorado. Bueno, yo creo que todo suma, ¿vale? Es decir, que hay niveles y niveles, si os sirve como referencia, y voy a decir un dato que no sé si es un poco vergonzoso, pero cuando yo tuve la acreditación de ayudante doctor y contratado doctor, yo me presenté y la gané, tanto por la NECA como por la agencia andaluza, sin ningún JCR y sin ningún Scopus, ¿vale? Es decir, y obtuve las dos acreditaciones sin ellos. Por supuesto, habría sido mucho más fácil si en lugar de tener 18.000 artículos de otro tipo, tuviera un JCR, pero bueno, lo que quiero decir es que hay muchas formas de poder cubrir lo que uno necesita cubrir. Yo, por ejemplo, y el consejo que yo os daría para, por ejemplo, publicar en Scopus en JCR, es buscar alianzas también, por ejemplo, con vuestro director de tesis. Intentar plantear un tema conjunto donde él os puede ayudar también, guiaros, y no vayáis solo ante el peligro a enfrentaros a los índices más potentes que existen, ¿vale? Es decir, que a lo mejor una revista pequeña, Latindex y tal, solo un poco tal, pues bueno, te hacen unas cuantas correcciones y puedes conseguirlo. Pero claro, el nivel para que te admitan en según qué índices es más alto, ¿no? Entonces, buscar ese apoyo, ¿vale? Porque entiendo que en muchas ocasiones el decir primero cómo mando un artículo, ya el mero hecho de hacerlo requiere un poco de rodaje, y luego eso en cuanto también al nivel de calidad que se exige en este tipo de revistas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que empezando por ese tipo de artículos es cuando también llegas a un Scopus o un JCR, o sea, necesitas todo ese rodaje previo. Y además considero que ahí es verdad que hay un factor que es fundamental, que es intentar evitar la frustración que supone si lo que tienes escrito, que te ha costado la vida darle forma definitivamente, y lo mandas a una revista, 6 meses, te viene devuelto, ni siquiera con correcciones, que no lo quieren, luego lo mandas a otro, venga, voy a bajar de ya no digo JCR, de Scopus Q2 voy a bajar a Scopus Q2. Reactualizas la lista, lo mandas aquí, esperas otros 6 meses, tampoco rechazado. Claro, llega un momento en que eso es duro de gestionar. Entonces sí es verdad que hay que tomárselo un poco con esa filosofía de no ir a lo top desde el principio e ir poco a poco cogiendo también el rodaje en publicaciones previas que luego te van a permitir poder publicar en esos índices. Creo que están muy interesados por el tema de las publicaciones, pero vamos a intentar un poco volver al principio. Yo les preguntaría, para los que están empezando, los primeros pasos para hacer la tesis doctoral, ¿existe un tiempo para hacer la tesis? Un límite. Antes habéis comentado 3 años, me ha parecido oír. ¿Existiría un marco? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Marcasteis un tiempo inicial o fuisteis un poco sobre la marcha? Bueno, en mi caso específico venía marcado por el propio doctorado, es decir, hay una sugerencia de tiempo. Sabemos que el tiempo es importante para todos, para los doctorandos y también para los programas de doctorado, con lo cual ya había una voluntad de que se terminaran en 3 años, ¿no? Yo creo que además es una tendencia. Es una tendencia mejor o peor, si está muy acorde con los tiempos contemporáneos, ¿no? De ponernos fechas muy exigentes. Claro, en ese sentido facilita mucho la tarea diaria porque ya no tienes ni que plantear cuáles son las opciones. El proceso habitual son 3 años. A partir de ahí, todo lo que suponga ir más allá, una solicitud de prórroga, que también es factible, habiendo trabajado durante ese periodo, ¿no? Y digamos que tener ese marco mental facilita mucho el proceso diario de trabajo. Por mi parte, realmente me obligaron a ello. Os cuento, yo hice el programa de doctorado hace muchos años, en el 98, o sea, ¿no? Pero como ejercía mi actividad profesional, pues lo tenía ahí totalmente, ni empezar la tesis. ¿Y qué pasó? Que con el cambio a los nuevos programas de doctorado, a los que habíamos hecho el doctorado antiguo nos pusieron una fecha límite, que fue, creo que era en febrero de 2016. Entonces ya te ponen contra la espada a la pared, o pierdes el doctorado, ya no tendrías que volver a repetirlo, o haces la tesis, ¿no? Pues eso es lo que a mí me ayudó y me puse a ello, y gracias a ese deadline, a esa fecha límite, pues me puse a ello en el cabezón contra tal, sacando tiempo de donde no tenía,
por las noches, que es cuando los niños te dejan y al final, pues mira, una cosa lleva a otra, una vez que tienes la tesis, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pues ya que estoy aquí me acredito. Y luego, una vez que ya me acredito, pues participo en concursos. Y eso es lo que, estas decisiones son las que cambian un poco la vida también. Habéis comentado algo también, habéis comentado antes algo que a mí también me pasó, el efecto de casi de estar saturado cuando terminas la tesis con un determinado tema, lo comentó Alberto, lo de la saturación, estar un poco quemado. Hay que poner espacio, tiempo con el tema para reentenderlo, o hay que seguir profundizando y ser el mayor experto del mundo en tu tema. Bueno, yo creo que eso depende también un poco de cómo acabe cada cual, de las circunstancias particulares. Yo conozco a mucha gente que ha terminado el tema, ha terminado la tesis y años después no lo ha vuelto a tomar y que quedó completamente, digamos, saturado. Yo, por hablar de mi experiencia personal, sí es verdad que cuando acabé necesitaba darme un descanso. Un descanso para reconciliarme también con posterioridad con el tema en cuestión. No es que ya no me interesara, pero es verdad que había pasado muchos años leyendo mucho, dedicando muchísimo tiempo a esa temática, que llegó un momento en que necesitaba cierta perspectiva. Una perspectiva que ahí quizás también depende de la estrategia. De hecho, conozco o hay casos de acabar la tesis, darle ese margen de tiempo y luego recuperarla para publicar, o acabar la tesis y aprovechar justo ese momento para publicar todo lo que se puede y luego poner cierta tierra de por medio. Creo que es más adecuado. Cuando acaba justo la tesis doctoral es el momento también donde puedes ponerte a reorganizar todo el material con el que has estado trabajando y sacar un poco más de beneficio desde el punto de vista de la investigación y del rédito. Pero yo creo que, no lo sé los demás compañeros, para mí sí fue necesario hacer un impasse. En la actualidad, de hecho, lo recupero, sigo actualizándome e incluso sigo publicando cosas relacionadas con la tesis. A lo mejor no tan literales con respecto a la tesis, pero sí líneas de investigación muy interconectadas o muy derivadas de la tesis doctoral. Pero yo por lo menos un añito me pasé que no quería hablar del collage, ni saber nada del collage, pero vamos. Bien. Y en este sentido, también para todos los que se estén planteando una tesis, ¿la docencia es la única salida profesional o es el único destino para hacer una tesis? Lo digo por aquella gente que pueda estar planteándose hacer la tesis o la esté haciendo ya, o esté trabajando en otra cosa, le satisfaga mucho el tema o no tenga posibilidad de ser docente por algún motivo. Es decir, se puede dar un mensaje de optimismo también para todo el que esté haciendo la tesis, vaya a ser docente o no. Bueno, yo creo que en la situación que estamos viviendo todos los mensajes tienen que ser de optimismo. Es que no puede ser. No pueden ser otros, ¿no? De hecho, en mi caso, acabo de terminar el doctorado y justo el trabajo en el que estaba durante todo el proceso doctoral, digamos que con el tema del COVID también me despidieron. Entonces me encuentro en una tesitura de nueva realidad, vamos a decir, ¿no? Yo creo que una tesis nunca te va a cerrar puertas. Esa es la cuestión. A partir de ahí, las que pueda abrir depende mucho de tu actividad diaria, del tipo de relaciones y conexiones que hagas. Evidentemente, en el sector profesional hay ámbitos donde es más interesante para los perfiles que para otros, ¿no? Que puede ser como algo mucho más secundario. Pero en todo caso, yo creo que siempre es un... Entre otras cosas, te permite estar en espacios como este, ¿no? Hoy mismo sabemos que vamos a sacar una serie de conexiones después de esta conversación que nos permiten abrir posibilidades, ¿no? Posibilidades profesionales de colaboración académica. Yo creo que eso siempre es positivo. Yo creo que efectivamente hay un crecimiento personal, por así decirlo, no ligado a lo que realiza la tesis, pero sí que
por más que me gustaría decir que, al menos en España, no sé cómo será en otros países, ¿no? Pero me gustaría decir que en España, bueno, hay un tejido empresarial que entiende el valor de alguien que es investigador y que tiene un amplio conocimiento de determinados objetos de estudio. Lo cierto es que a día de hoy, en España, la empresa no demanda un doctor, ¿vale? Es decir, entonces, es cierto que estamos muy volcados al terreno académico. Se está cambiando un poco, se está intentando cambiar esa tendencia. Sabéis que los programas de doctorado están implementando esto de las tesis industriales, ¿no? Que implica una tesis que implica una colaboración con el entorno profesional, de forma que la tesis proponga también, digamos, algo útil para el trabajo profesional en una empresa determinada, una institución determinada. Entonces, bueno, son líneas que además para los doctorados podrían ser muy interesantes, los que estén trabajando y demás, pues que puedan hacer una tesis que retroalimente su trabajo profesional. Son líneas que ya se pueden hacer. El tema de la tesis industrial, de hecho, es algo que se tiene que potenciar totalmente porque interesa mucho los programas de doctorado, es uno de los criterios que se están utilizando para medirlo, ¿no? Para evaluarlo. Pero eso, es algo que empieza a proponerse como un cambio de tendencia, pero hasta ahora es cierto que si hace la tesis, la utilidad, en términos de utilidad, no hablo ya de, como digo, de crecimiento personal, en términos de utilidad, fundamentalmente estamos en el ámbito académico. Esa era una pregunta que yo quería hacer, ¿no? Si estaba socialmente bien valorado, ¿no? Hacer una tesis, ¿no? El hecho de ser doctor. O sea, más allá de poder ser docente en el mundo universitario o no en el mundo universitario, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que hace la tesis por satisfacción personal o por interés en determinado tema y luego a lo mejor pues, no se dedican a la docencia o se dedican a la docencia en unos niveles donde la tesis apenas les reporta nada. En ese sentido, pues, no sé si lo digo por justificar tanto esfuerzo para a lo mejor aquella gente que no caiga en la frustración, ¿no? Una vez que termina. Es decir, ¿qué he hecho con mi vida? No he conseguido ser profesor universitario. Puedo hacer una tesis. Yo coincido con Iván en que la tesis no perjudica. No sé si David lo ha dicho, perdonadme, pero que no siempre viene bien. Otra cosa es que tu intención, o sea, tu objetivo con la tesis sea pues un desarrollo profesional como investigador o como docente. En ese caso, aquí en España, en ciencias sociales, pues la docencia yo creo que es el 95% de la salida profesional a la tesis, ¿no? No hay otro. Recogiendo el guante que nos lanza Juan Antonio, José Antonio, perdón, yo creo que sí existe una percepción positiva, quiero decir, de lo que es el doctorado y de lo que implica ser doctor. Es decir, yo no creo que sea un elemento que se valore negativamente y mucho menos, ¿no? Al contrario, es decir, que yo creo que en muchas ocasiones, por cuestiones diversas, yo escribo con el correo de la Universidad de Cádiz alguna cosa externa que no tiene nada que ver con el ámbito universitario y me responden como si fuera el Shah de Persia, ¿no? Es decir, como una especie de ser iluminado que ha llegado, ¿no? Incluso cuando voy al extranjero y demás, ¿no? Recuerdo estar en Camboya y me recogía un señor con un tuk-tuk y me decía, doctor, doctor, y era como ha llegado aquí el señor importante, ¿no? Bueno, yo creo que sí es algo que efectivamente valorado positivamente está. Por ejemplo, si yo me planteo en un trabajo profesional que pueda tener que ver, por ejemplo, con investigación, en el ámbito de la publicidad, pues es habitual, puede tener cierto peso el ser un experto en investigación académica. Hombre, puede tener su valor, ¿vale? Es decir, no creo que sea el elemento, insisto, determinante, como decíamos antes, no creo que sea el núcleo de las salidas profesionales, pero si la pregunta es si es positivo y si existe una percepción social positiva, sin duda. O sea, yo creo que nosotros dentro de la universidad sabemos que es el máximo grado académico al que puede optar una persona y yo creo que es algo que, a lo mejor no de esta forma precisa, pero la idea de que es algo de importancia y que implica un trabajo arduo que la persona se ha pegado para llegar ahí, yo creo que eso la sociedad fuera del ámbito universitario se conoce, ¿no? Y se valora. Sí. No, simplemente era por dar un poco de mensaje positivo, ¿no? A todos aquellos que, como están tan preocupados por los artículos, que es verdad que es muy difícil, muy difícil, más que sea imposible, es duro y es lento, como habéis dicho. El proceso de la publicación y hace falta mucha paciencia. Pero sí es verdad que ser doctor ayuda
A mí personalmente me ha ayudado mucho y en mi mundo laboral, porque realmente no me he dedicado 100% a la docencia hasta ayer. Ayer empezó mi primer día de profesor 100%. Y leí la tesis en el año 97. Fijaros, pero entonces en mis trabajos me ha ayudado mucho ser doctor. He sido profesor asociado, pero porque eran empresas en las que requería hacer estudios, análisis, investigación. En mi caso era la Radio Televisión de Andalucía y obviamente pues tenía todas las papeletas para hacerlo yo. Por eso lo sacaba un poco el debate para aquellas personas que no caigan en el desánimo, que realmente la tesis es un periodo duro que puede tener la recompensa académica, que es en el 95% de los casos debería alcanzarse, pero si no se alcanza, obviamente no sobra, aporta, añade, es un valor añadido y consiste en encontrar el hueco donde puedes tener esa aportación, porque realmente vas a convertir en experto en algo. El tema es encontrar ese hueco, que hoy en día es difícil, pero por trasladar el mensaje un poco en positivo. Y ahí, bueno, Iván es el más reciente y el que está todavía ahora mismo pues luchando por encontrar el hueco, por lo que veo, ¿no? Sí, efectivamente. Además, bueno, claro, mi proceso es curioso porque yo compaginé trabajo y vida académica durante una temporada y me quedé prácticamente al final del proceso académico, en el caso del doctor, y de la vida laboral en simultáneo, ¿no? Pero bueno, claro, tú terminas, la sensación que tienes es que cuentas con un poder más, ¿no? Es que muchas veces hace falta competencias, habilidades, formación, experiencia, y el doctorado es como un extra. Y hay empresas que lo pueden valorar más o menos. Pero tú lo sientes y eso también es relevante, ¿no? En un momento dado, y para mí está siendo un poco así, ¿no? Es verdad que se genera cierto cachondeo entre los amigos que empiezan a llamarte doctor en un contexto de pandemia que no tiene mucho sentido, ¿no? Para ellos, pero bueno, puede ser gracioso, ¿no? Hemos pasado un buen verano. Nada más, yo sí confío en que va a ser vamos a decir, como un extra de cara a mi perfil a futuro, ¿no? Para el contrato. Bueno, pues por ir acabando, ir recopilando algunas de las ideas que se han dicho aquí y por ir terminando para que la gente descanse ante las 10 minutos, ante la siguiente sesión. Antonio, Iván, Alberto, David, a los 4 daros las gracias por vuestra participación. Me gustaría recopilar algunas de las cosas que habéis dicho para que nos queden claras. Hay que ajustar la tesis. A veces se tiene sensación de pérdida de no estoy metiendo todo lo que debería meter. Hay que ajustarla a los intereses previos. Hay que trabajar en equipo. Como decía Alberto, la red es fundamental en el mundo universitario. Hay que ajustarla a la realidad social, académica, familiar y anímica y del contexto del que estamos viviendo. Sin duda que pasará, seguro que pasará. Y hay que saber cerrar. Hay que saber cerrar ajustado a la realidad. Y como ahora lo que nos toca es cerrar, pues ajustado a la realidad es daros las gracias. Ha sido un placer poder participar en esa mesa redonda con vosotros y con todos los que estáis al otro lado. Muchas gracias a todos. Me ha gustado que participaréis más los que estáis al otro lado, pero espero que al menos os hayan quedado algunas ideas, os haya ayudado para algo esta mesa redonda. A todos y a todas, muchas gracias. Gracias. Jesús, muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias. Bueno, soy Jesús Jiménez, me incorporo un momento para agradeceros a los 5 la participación, ¿vale? Yo creo que la mesa me ha encantado, la verdad. Yo
por momentos me entraban ganas de volver a hacer la tesis y en un momento me venía abajo también, depende si miraba más el chat o miraba a vosotros, tal, no sabía. Pero bueno, la mesa me pareció estupenda. Muchas gracias y abrazos a todos. Y a los demás inscritos e interesados, vosotros mismos si queréis, hay cuatro salas de presentación de pósteres a partir de las 6 con sus respectivos enlaces. Os esperamos por allí, ¿vale? Venga, pues gracias de nuevo y abrazos. Hasta luego. Gracias a todos. Enhorabuena. Hasta luego. Adiós.